se llevó a cabo esta marcha Z, que no tiene nada que ver con los Zetas, el grupo criminal tan sanguinario que hubo hace algunos años en México, sino la marcha de la llamada generación Z, que son pues, los que han nacido entre 1900, finales de los 90s, 95, 96, 97, y los 2000, ¿no? 2010, pues son muchachos, para mí, que tienen entre 20 y 30 años. Es la generación Z. 20, 25, 30 años, ¿no? Y que pues fueron convocados a través de redes sociales porque pues querían manifestar sus ideas, su inconformidad con lo que está pasando en México, lo cual es totalmente cierto. Pues ha habido un exceso de criminalidad en nuestro país por los cárteles del crimen organizado, ha habido asesinatos de alcaldes, la inseguridad está rebasada en muchos estados, esto lo he dicho y lo repito. Entonces, la generación Z quería hacer una marcha como la ha habido en otros países del mundo, ¿no? Los jóvenes salen a manifestar su inconformidad con lo que está pasando en sus países. Y aquí pues hubo una convocatoria para que salieran a marchar jóvenes de este rango de edad. Y está bien, creo que están en su derecho y qué bueno que manifiesten sus ideas en forma pacífica. Pum, hasta ahí, digamos, lo sano de la marcha de la generación Z. El gran problema fue que en las últimas semanas, como los de la generación Z, con la banderita de, ¿cómo se llama? One Piece, de la calaverita tipo pirata, ¿no? Es el emblema de la generación Z. Desconozco por qué, creo que hay motivos. Ahorita el maestro Iván nos dirá por qué él es generación Z, obviamente. Digamos, la convocatoria fue aprovechada por pues todos los que se oponen al gobierno de Morena y actualmente encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Es decir, una convocatoria que de por sí existía, pues dijeron los de oposición, pues vamos a aprovecharla y vamos también nosotros a sumarnos a la protesta contra el gobierno de Morena, que me parece que también estaban en su derecho, Estaban en su derecho los de oposición. Lo que sí es que se pervirtió un poco el origen, ¿no? O, digamos, el motivo original de la marcha, que era la generación Z. Entonces los de oposición dijeron, pues vamos a montarnos en ella. ¿Quiénes los de oposición? Pues obviamente los que no les gusta que ganó Morena, que son pues todos los partidos de oposición, fundamentalmente el PAN, panistas, priistas, sí, pero ya quedan bien poquitos priistas, es la neta. Los de MC, la neta, no se sumaron mucho, es la neta, los de MC no se sumaron mucho. Y pues toda la bola de gente que no votó por Morena, que son los mismos que marcharon cuando la marea rosa de defensa del INE, de pues todo este grupo que no votó por Morena. Y lo hemos dicho varias veces. Pues sí, hay un buen sector de la población que no votó por Morena. Sí, pero no son la mayoría en este país. A lo mejor es una tercera parte, a lo mejor, porque ni siquiera fueron a votar. Es una tercera parte de la población. Órale. Sí, 30%. Pero el 60 y tantos por ciento sí votó por Morena. No, pero ya hay mucha oposición. Bueno, vamos a ver en el próximo proceso electoral, que es la única forma segura que tenemos de ver quién está de acuerdo y quién está en desacuerdo con un gobierno. Votar. Se llama democracia. Pero bueno, entonces toda la oposición se suma y pues la verdad era una mezcla variopinta, es decir,
de todo, que salieron disque a protestar. Observaciones mías y respeto quien opine lo contrario. Uno, no salieron centenas de miles, ¿eh? No. El cálculo hecho por el gobierno de la Ciudad de México dice que salieron como 17,000. Tampoco. 17,000 personas, no. Pónganle que fueron 30,000. Órale, 30,000 personas, sí. Sí, no llenaron para nada el Zócalo, para nada. Lo llenó más Juan Gabriel, no lo llenó más, lo abarrotó. El concierto de Juan Gabriel que televisaron, bueno, pusieron en pantallas de aquel evento, concierto que hizo en Bellas Artes, ¿no? Los 90s. O sea, eso sí es atascar el Zócalo. Perdón. Pero hubo manifestaciones en 30 ciudades. Sí, pero bastante poco concurridas. Perdón, pero así es. Aquí en Puebla hubo una, sí, Parqueo del Gallito, ¿no? Y creo que llegaron a Casa Aguayo. ¿Cuántos les gusta que hayan habido? ¿Cuántos? ¿1,000? ¿3,000? ¿5,000? Órale, 10,000. Órale. Pues 10,000 no llenan ni la mitad del Zócalo. Perdón. Lo que sí se vio es que muchos de oposición partidista son los que fueron. Esa es la verdad. Bueno, siguiente punto. La manifestación en el Zócalo de la Ciudad de México, esta marcha que empezó creo que en el Ángel de la Independencia y de ahí se fueron hasta el Zócalo, está bien, qué bueno. ¿Había muchos jóvenes? Sí, también había muchos que no eran jóvenes, ¿no? Pero bueno, eso me vale. La edad, finalmente fue una manifestación para manifestar, valga la redundancia, inconformidades. Órale. El problema es que en todas las últimas marchas que ha habido, antigubernamentales, se cuelan una bola de bribones. Lo dijimos aquí el miércoles con el doctor Gabriel Hernández Campos. Se iban a colar estos del bloque negro. Una bola de delincuentes encapuchados que llevan por consigna armar borlote, organizar brotes de violencia. Y allí están los videos, allí está todo, hay testigos, es más, hay jóvenes que iban marchando que dijeron, no, nosotros no estamos de acuerdo con esto que están haciendo estos. Estos del bloque negro llevaban mazos, llevaban pinzas de estas grandototas para romper metal, cadenas, llevaban sierras para, imagínense, metal, para cortar metal. ¿Por qué? Porque el gobierno puso una bola de barreras de metal. ¿Para qué? Para que no dañen los edificios históricos. Bueno, como pudieron, lo hicieron, rompieron, abrieron vallas de metal, se treparon, se pasaron y pues dañaron lo que pudieron dañar. La Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Quién está ahorita en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Quién? Pues Ricardo Salinas Pliego. Digo, hay que tener un dedo de frente para no darse cuenta. Entonces, arman estos actos de violencia y, pues obvio, hay policías con sus escudos deteniendo a los revoltosos. Y pues se les vienen encima. Y pues si los policías repelen lo más que pudieron. Pero ahí están los videos, no estoy inventando. Jaloneando a los policías entre 8 o 10, pateando a un pobre policía y diciéndole, te vamos a matar. Ahí están las grabaciones, no estoy inventando. Te vamos a matar, pinche policía de mierda, al servicio de Morena, bla, bla. Hay como 100 policías heridos, fracturados, golpeados hasta que se cansaron. Obvio, hubo policías pues, que también se defendieron, es obvio. Contra estos infelices que llegan con mazos, pues te tienes que defender, que ni modo que, ay, sí, dame de mazazos, ¿no?
La violencia viene de este grupo, que los propios participantes en la marcha dijeron, no. Muchos jóvenes, esos no, eso estamos en contra de lo que están haciendo porque desprestigian el motivo original de la marcha. 3. Este grupo de bribones y delincuentes, ¿se acuerdan en la marcha del 2 de octubre? ¿Se acuerdan? Este mismo bloque negro llegaron y con pinzas y con todo lo que traen, abrieron cortinas de una bola de negocios ahí en el Zócalo de la Ciudad de México, joyerías, zapaterías, tiendas de ropa, restaurantes, etc. Y los saquearon. Hay joyerías que las saquearon. Los dueños de las joyerías dicen que las pérdidas fueron de decenas de millones de pesos, porque les robaron todo lo que pudieron de oro, en fin. ¿Qué dijeron todos los columnistas nacionales en esa hace un par de meses? ¿Qué dijeron? No, ¿cómo es posible que se permita eso? Los policías tienen que defender. Pinches policías no sirven para nada. Estos delincuentes, bla, bla, bla. Eso fue el 2 de octubre. Y ayer, este sábado, que los policías defendieron lo más que pudieron, ahora los columnistas, esos mismos columnistas, que hace un mes decían que los policías no sirven para nada y hay un ambiente de anarquía en México, ahora dicen, no, policías represores, ¿cómo es posible que hayan golpeado a los muchachos? Los muchachos estaban protestando, no es cierto, ahí están los videos. Ayer vi uno de cómo están levantando una cortina y los dueños de ese negocio pues tienen otra cortina, ¿no? Ya ponen dobles cortinas metálicas, pues la abren a punta de madrazos y se meten otra vez a una joyería. ¿Qué esos qué? ¿Está bien o está mal que los policías pues intenten detener a los delincuentes? Y sí, ayer, el sábado detuvieron creo que a 30, 40 mugrosos de estos. Uy, no. Hoy Carlos Marín en Milenio dice que no, que es un gobierno represor de los muchachos. Y López Dóriga y Adela Micha y todos, no, pinche gobierno autoritario. ¿No les parece que hay un doble discurso? Pero bueno, finalmente, reitero, nadie duda que hay inseguridad en México, nadie. Nadie duda que hay violencia criminal y que están matando alcaldes, sí. Nadie duda que pues el gobierno tiene que actuar. Pero también nadie duda que la mentada marcha fue usada por opositores contra el gobierno. Que también, reitero, pues están en su derecho, pues sí. Mientras sea pacífico esto. Ahora ya andan diciendo los columnistas que los del bloque negro son gente de Morena, que los infiltran para que haya madrazos. O sea, ¿cómo le va al gobierno actual con y sin bloque negro? El bloque negro los reprimes y te va peor, eres un gobierno autoritario. Dice López Dóriga que casualmente en las marchas pro Morena nunca hay bloque negro. Pues no, porque los de Morena pues, no lo permiten. Pero bueno, entiendo que hay diferencia de opiniones, lo entiendo, las respeto, pero no manchen. ¿Vieron el video de cómo 8, 10 están pero mega pateando a un policía, a uno? Pero el video que más se difundió fue de un güey que está con una bandera y llegan unos policías y le dan de toletazos. Que creo que ni toletes llevaban, nada más llevaban escudos. Hoy la presidenta es una represora. Vente. Y hace 2 meses, el 2 de octubre, era un gobierno
que permiten la ilegalidad. Eso fue lo que pasó este fin de semana. ¿Qué hay? Ya lo escribí, pues es la columna que todavía andamos subiendo. ¿Que hay un ambiente de inseguridad en el país? Sí. ¿Que eso desgasta al grupo gobernante? Indudable, sea el partido que sea. ¿Que los grupos criminales surgieron hace 30 o 40 años y ahorita ya tienen demasiado dinero y poder? ¿Cómo los detenemos? O sea, ¿eso es un hecho? Sí, sí hay inseguridad en el país. Pero de ahí a que la marcha del sábado haya servido para algo, no sirvió para una madre. Perdonen. Uno. Y dos, si hay toda una corriente electoral contra Morena, que se manifieste en las urnas. En Chile ayer hubo elecciones. Y bueno, el sábado, o ayer domingo, ayer, ¿no? Bueno, el sábado. En Chile. Y en Chile hay segunda vuelta. Quedó por 4 o 5 puntos arriba la candidata de izquierda, que es del grupo gobernante, y abajo 4 o 5 puntos un candidato de derecha. Cast, creo, se apellida, y la candidata se apellida Jara. ¿Qué va a pasar en Chile? Se van a segunda vuelta, en diciembre hay elecciones, ya nada más entre ellos dos. Los otros candidatos ya se eliminan. Ya nada más hay un tete a tete, ¿no? En diciembre. O actualmente en Chile gobierna la izquierda, Boric, ¿no? Muchacho, para mí muchacho de izquierda ahí. Ya los chilenos sabrán. Aquí en México, si hay toda una corriente brutalmente antimorena, bueno, pues lo vamos a ver en 2027 y sin lugar a dudas en 2030. Pero no disfracen sus simpatías partidistas con lo que está pasando a nivel nacional. Que también hago el comentario. En tiempos de Peña Nieto, las marchas contra Peña eran encabezadas por gente de Morena. Así es esto, pues sí. ¿Se acuerdan del Yo Soy 132? Este movimiento de estudiantes de la Ibero que estaban contra Peña Nieto, pues fue usado por los líderes de Morena para ir contra Peña Nieto. Sí, es cierto, es correcto. Entonces, pues ahora todos los de oposición quieren encabezar movimientos contra Morena. Vamos a ver si les alcanza en 2027 para que Morena pierda la mayoría calificada en el Congreso de la Unión y en 2030 que pierda la presidencia de la República. No lo sé, no soy adivino. No lo sé. ¿Puede pasar? Puede pasar, quién sabe. Vamos a ver. Pero ojalá hagamos nuestros juicios en forma objetiva y no, como buen columnista, antepongamos nuestras simpatías, filias o fobias partidistas al hacer los análisis. Pues no manches. Hay que intentar ser objetivos. Reitero y con eso termino. E invito al maestro Iván Nieva que venga. Y bueno, hasta el Trump ya opinó. Termino. Sí hay inseguridad en el país, sí. Sí, claro. Sí hay todo un grupo que está opuesto o es de oposición al gobierno de Morena, sí. Pero hoy en las urnas es como el 30%. El 60% simpatiza con Morena. Por los apoyos, porque les dan dinero, por lo que no sé. O sea, igual hacía el PRI, igual hacía el PAN. Los apoyos no los inventó Morena. El apoyo a adultos mayores lo inventó Fox. Que ya después no le alcanzó al PAN, eso es otra cosa. Pero que hoy 60% vota por Morena, ¿yo qué culpa tengo? Ya estaremos midiendo. Estamos midiendo actualmente. En muchos lugares. Y en prácticamente la mayoría, o en prácticamente todos, Morena lleva una buena ventaja. No sé si eso siga, no lo sé.
Imagínense que sigan matando alcaldes. Puta. Pues la gente va a decir, no, pues Morena no sirve. Sí, puede ser. No, no deseo eso, obviamente. Pero pues esa es la situación. Oye, maestro Iván, ¿tú participaste en la marcha Z, ¿verdad? No, ¿O no? no participé. Pero ¿Qué onda? estuve pendiente, pues, en las redes sociales observando todo lo que... ¿Fue una marcha de oposición o fue una marcha de jóvenes? Bueno, me queda claro que una marcha de jóvenes no fue, No fue. porque se supone que así se vendió, como una marcha de la generación Z que quería demostrar el descontento de todo este grupo social pues con el gobierno actual. Entonces, esa fue la idea. Entonces, Ese es digamos, el carisma de las marchas que ha habido en muchos países de la generación Z, ¿no? correcto. Jóvenes contra el gobierno, ¿no? Eso, y además, pues se supone, bueno, no se supone, si empezamos a revisar algunos casos de movimientos sociales que ha habido en diferentes partes del mundo, no sé, desde las revoluciones en todos estos países árabes, con la primavera árabe, que fueron originadas precisamente por Por jóvenes, jóvenes, ¿no? que utilizaron las redes sociales para difundir todo su movimiento, lo que ocurrió recientemente en Chile, bueno, recientemente en esta última etapa que está viviendo, marchas encabezadas y protestas sociales encabezadas por jóvenes. En Europa, en algunos países. Exactamente, pues lo que comparten todos estos movimientos es que la manera en cómo se ejecutan aquí en México, pues no es exactamente el mismo modo de operar. Son movimientos sociales que efectivamente sí surgen de un descontento social legítimo por excesos principalmente económicos en Claro. todos estos países. Sí. En la mayoría de estos países, el hartazgo social se detona por una cuestión económica. Desempleo. La gente no tiene que comer, bajos salarios. En Chile, por ejemplo, lo que detonó el descontento social fue el aumento del transporte público. Despidos. Correcto. Entonces, si tú analizas la situación de diferentes casos, o es eso, o son países que han vivido durante muchos años bajo gobiernos autoritarios y dictatoriales. Sí, los árabes, ¿no? Correcto, con pocas libertades individuales, con leyes totalmente deficientes, injusticias para las mujeres, etc. Correcto. Entonces, revisas todos esos casos y eso es lo que realmente detona en muchos de estos países el descontento social, que además no se anuncia con antelación, sino que son movimientos sociales que detonan. Y muy espontáneos. Y espontáneos, correcto. Y lo comparamos con lo que ocurrió en México y pues dista mucho de todo eso que se observa que ocurre en el mundo. ¿Lo pueden hacer? Pues claro que lo pueden hacer porque en México se goza de esta posibilidad de que vivimos en una democracia en donde te puedes manifestar si tú lo deseas. Las maneras en cómo lo hicieron en este movimiento en específico, que ya acabas de mencionar, pues son las que de repente llaman la atención. Pues es que qué tipo de protesta real encabezan unos que llevan pinzas, mazos, sierras, porque evidentemente lo que querían era eso, ¿no? O sea, armar un borlote y tratar de pasar hasta Palacio Nacional e incendiar puertas y ese tipo de cosas, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que pues eso se ha provocado o no se ha provocado por gobierno, no gobierno, pues pierde total credibilidad a este tipo de movimientos y pues yo creo que representan a sectores muy minoritarios todavía. Iván, ¿viste las imágenes de unos bribones levantando las cortinas de los negocios de ahí del Zócalo? Exacto. Otra vez. Exacto. Van a robar. Correcto. Son rateros. Vi muchas entrevistas o escuché muchas entrevistas que le hacían a la gente que estaba ahí participando en las marchas, pues preguntándoles, por ejemplo, que la bandera, qué onda, por qué, qué significaba. La gente no tiene idea de qué era la bandera, incluso muchas generaciones jóvenes no tenían idea de qué significa la bandera. Las causas de la marcha, pues demasiadas generalidades. Es decir, grupos sociales demasiado dispersos en cuanto a su causa. Entonces, esto nos lleva a concluir, o por lo menos a mí me llevó a concluir, que
pues todo, por supuesto que fue provocado por grupos políticos, pues que no están conformes y que no quieren que el gobierno siga gobernando. Y es una manera de meter presión, pues previo a procesos electorales que están por venir. O sea, fue una marcha de oposición. Pues yo creo que sí, yo lo veo así, una marcha con connotaciones políticas, partidistas e incluso electorales. Entonces, pues hay que tomarla solamente como eso. O sea, quien quiera vender que realmente fue una marcha ciudadana de un grupo social de jóvenes en descontento que son mayoría en el país, pues eso no es. Eso no ocurrió. No es el caso. Y digo, pues nosotros nos dedicamos, además de que nos dedicamos a estudiar a la gente, de ver cómo piensa y todos estos fenómenos. Ahora sí que a eso nos dedicamos. A eso nos dedicamos, pues también conocemos cómo piensan los jóvenes, porque los escuchamos en el aula y todas estas cosas. Pues damos clases. Híjole, pues no, a mí me cuesta mucho trabajo, no sé si sea afortunado o desafortunado para México, pero me cuesta mucho trabajo creer y entender que las generaciones de jóvenes actualmente están realmente convencidas de llevar a cabo cambios en el país mediante la movilización social. No les veo. Ahora, te pregunto algo, maestro Iván Nieva, que coordina todos los levantamientos demoscópicos que hacemos en el BEA y hacemos encuestas de salida. La pregunta es, Iván, con los datos que tenemos, ¿los jóvenes entre 18 y 25 años salen a votar? No. Y justamente, mira, aquí te traigo un dato de la última elección, de la elección del 2024. ¿Cómo fue la participación por edad, por grupos de edad en México en el 2024? Y tenemos que los grupos que más participan son los grupos de adultos y de adultos mayores. La participación fue del 59.8%. Eso fue en promedio global. Promedio global. Bueno, de este 59-60% de participación que salió a votar. ¿Cuáles fueron los grupos sociales que más manifestaron su participación? Pues fueron los grupos de 45 a 74 años. Esos tienen adultos mayores, o sea, participación, fíjate, los de 65, 69, 77% de participación. O sea, de los inscritos en el estado nominal que tienen una edad entre ese rango, entre 65 y 69 años, votaron 77%. O sea, los de 60 a 70 años salieron a votar casi el 70%. Correcto. De 70 a 74 salieron a votar el 75%. El 75%. Sí. Es a los adultos mayores, pues. Sí, aquí no dejamos de lado esto de sí, pero tal grupo social es mayoría. No, de manera independiente, pues cada uno cómo se comporta proporcionalmente. Correcto. El grupo de los de 18 años, o sea, los que votaron por primera vez. Los que votaron por primera vez. Jovencitos de 18 años, 61% salieron. 61%. Registraron más o menos una buena participación. Fue el grupo que más votó en comparación con todos los grupos juveniles. Y ya después, si tú observas los datos, los jóvenes de 20 a 24, de 25 a 29, de 30 a 34, incluso de 35 a 39, son los grupos sociales que menos participación registraron en la elección. Algunos 47%, el más bajo, los de 25 a 29, que se supone que solo de la generación Z. Toda esta generación Z. O sea, solo 45% sale a votar de los de la generación Z. Correcto, los datos no mienten. O sea, por eso es totalmente incongruente y es muy cierto lo que dices. Ok, están en demasiado descontento. Lo primero que tienes que hacer, pues, es cambiar tu chip y manifestarte votando en las próximas elecciones. Forma que podemos cambiar un gobierno en una democracia. Sí, cuando hay una dictadura, pues hay que tomar las armas y hay que derrocar al gobierno a balazos. Pero aquí en México hay democracia, les guste o no. Así salió el PRI en el 2000, así salió el PAN, ganó el PAN, salió el PAN y regresó el PRI en 2012, y salió el PRI y llegó Morena en 2018. Hay que salir a votar, punto. Fíjate, si en el 2027, después de que se dé la elección del 2027,
se tengan ya los datos y las cifras precisas de participación. Revisamos nuevamente estos informes oficiales de los institutos electorales y nos damos cuenta que entre los jóvenes de 18 a 39 años, vamos a decirlo así, Ahora, participaron tienen registros de participación de 70%. Eso quiere decir que entonces sí está... sí despertaron. Un cambio de mentalidad, despertaron y dijeron, órale va, queremos cambios reales que hay que posibilitar a través del voto. Pero históricamente hasta el momento, No, esto es 2024, si hacemos el seguimiento de todas las elecciones federales, intermedias y no intermedias, el comportamiento es exactamente el mismo. es más, podría decirte que en otros años es mucho más correcto de los jóvenes. Sí, aquí que detonó, por ejemplo, el del 18%, el movimiento ciudadano en ese sector. Muchos que salieron a votar y que lo hicieron por Movimiento Ciudadano eran jóvenes. Los jovencitos de 18 años. Así es. Pero de ahí en fuera hay total apatía para participar en las elecciones y está demostrado en los datos. Pues sí, Iván, tú te dedicas a este análisis. El problema es que el cambio que una generación o que un grupo o que toda una sociedad desea en un país con respecto a su gobierno, pues tiene que provenir de las urnas, ¿no? Correcto. Repito, si queremos entonces un golpe de Estado, eso es otra cosa. En un golpe de Estado, nadie gana, ¿eh? Más que el que lo encabeza. En todos los países del planeta, tomar el poder por las armas beneficia al que encabeza ese golpe de Estado. Pero si tenemos una democracia, pues que ahí va, los chingadazos, pero ahí va, pues hay que salir a votar y no esperar a que una manifestación de bribones que asaltan negocios y patean policías entre 10, de ahí venga el cambio. Creo que no, ¿eh? Perdón, y a lo mejor no están de acuerdo conmigo, pero no. Y yo creo que la oposición, en este caso, de manera específica el PAN, le está apostando fundamentalmente a generar desgaste del gobierno actual, controlando un medio de comunicación, intentando que eso se viralice entre los comentarios y la opinión pública de la gente y empiece a contagiar cada vez más esa opinión a más personas. ¿Lo están logrando de manera contundente hoy? Yo creo que no. Yo creo que no. Porque lo estamos midiendo. Y seguimos midiendo municipios pequeños, grandes, medianos, estados y distritos, y nos seguimos dando cuenta, terminamos de medir la semana pasada, y las preferencias de los lugares en donde medimos para Morena siguen estando arriba del 40%. Y las preferencias de los otros partidos políticos están abajo de los 15 puntos o de los 10 puntos porcentuales. Es cierto. O sea, las ventajas de Morena son de 20 o 30 puntos. Créanoslo, por favor. Cuando empecemos a notar que empieza a bajar, que Morena tiene 20% de las preferencias, el PAN trae 15, Movimiento Ciudadano trae 14 y el PRI trae 12, entonces eso yo creo que será el primer indicador de que le está costando caro electoralmente hablando a Morena los errores que pudo haber cometido. Y eso puede ocurrir, no estamos diciendo que no vaya a ocurrir, puede ocurrir, no lo sabemos, seguiremos midiendo. Hoy no se da esa situación. Hoy no estábamos. Pero Iván, fueron 50,000 a la marcha. Sí, fueron 50,000 y si tú preguntas en un municipio, incluso de las características de Puebla, la gente no tiene ni idea de que se llevó a cabo esa marcha. Y ni fue. Buenos amigos, conocidos míos, fueron a la marcha. ¿Eran qué les gusta? 3,000 personas. No llenan ni una quinta parte del Paseo Bravo. Correcto. Y no me estoy burlando, es que no fue la gente. Los que llegaron a Casa Aguayo, ¿viste los videos? Eran como 200. Así es. 300. Ahora de 500. No eran 500. Esos son los que llegaron a Casa Aguayo. Y todavía hay un Morate y le pone un pedradón a un señor. Y lo hemos medido también, este tipo de comportamientos violentos que se generan en estos eventos, le molestan mucho a los ciudadanos. Sí. Mucho. Y si de por sí no les gusta participar en estas cosas, al ciudadano promedio, normal,
que tiene muchas ocupaciones en su día a día y que no le interesan las cuestiones de política, que son pues más del 70% de los mexicanos. Así es. Cuando ve estas cosas, dicen, pues peor, o sea, si nunca pensaba en participar en un movimiento social de protesta, con esto, por supuesto que no lo voy a hacer. Menos. Y voy a permitir que mis hijos vayan. No, hombre. ¿A qué? O sea, pero a mí lo que me da risa, Iván, siguiendo con el tema, es la postura de los columnistas que son críticos del gobierno de Morena, que están en su derecho, ¿eh? No les gusta Morena, ok. Pero que hace 2 meses dijeron que la policía era una bola de inútiles porque no actuaba contra los delincuentes que asaltaron negocios del centro histórico. Y hoy que la policía pues medio se defendió y trató de detener a los delincuentes, hoy son opresores y represores. Sí, totalmente incongruente. Y al final el hecho de que te puedas manifestar de manera libre, pues eso no quiere decir que puedas violentar el Estado de Derecho. Que no puedo ponerme a asaltar Y quebrantar las leyes. No. O sea, no. Y para eso hay una consecuencia y para eso existe la policía. Iván, hemos sido testigos en diferentes partes del mundo, pero ¿Francia te parece un país democrático o no? Sí, Es un país de los baluartes de la democracia mundial, ¿no? claro. Vaya, es un símbolo Francia. Cuando hay manifestaciones violentas de jóvenes, ¿qué hay en las calles de Francia? Unos pinches chorros de agua, de Claro. tanques, policía dando de toletazos a los revoltosos. Y eso, pues, provoca que digamos que Francia es una dictadura. ¿No? Y todos los países europeos funcionan de la misma manera. En Londres les avientan. Sí, o sea, a ver, aquí no vas a venir a hacer lo que tú quieras. Hay leyes que se tienen que respetar, códigos civiles que hay que respetarse, y si no los quieres respetar, tienes consecuencias. Y para eso está la policía, y actúan inmediatamente. En Chile, en Argentina, Correcto. en Uruguay, en Sudamérica, violentos, órale, toletazos. No es salir a reprimir, no, es detener a los que se pasan. Correcto. Y ahí es también donde te das un poquito cuenta de más o menos cuál era la intención, ¿no? Provocar ¡Obvio! al gobierno para después salir con el discurso de el gobierno represor. Eso nos golpeó. Sí, yo creo que el vender esas historias a la mayoría de los ciudadanos, yo creo que todavía cuesta trabajo que muchos ciudadanos las crean completamente. De entrada, porque nadie lee a los columnistas. Sí, De entrada, ¿eh? Nadie lee, los leo yo, Iván, nosotros. A Carlos Marín, a Loret de Mola, Carlos Puch, los que quieran. Y a los poblanos menos los leemos. Pero bueno, nadie lee a los columnistas, porque los columnistas externan sus simpatías, sus filias o fobias partidistas en lo que escriben. Pocos columnistas son objetivos, más bien escriben lo que quisieran que ocurriera, no lo que ocurre. Pero bueno, no dudo que haya columnistas objetivos y que dicen lo que pasó. El problema está en que, 1, no los lee la gente, y 2, la gente ya no lee periódicos, y 3, la gente está más preocupada por qué va a comer este día, ¿no, Iván? correcto. Sí está habiendo broncas económicas en México, sí. Y vienen más. Y vienen más. Vienen más, pues, producto de lo que hemos platicado aquí, del tema migratorio. Sí, que están de bajando las remesas la brutal. caída de las remesas, Brutal. la invasión migrante que ahora tenemos en México, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el panorama no viene nada fácil. 2026 habrá una revisión del Tratado de Libre Comercio. Nuevamente Estados Unidos buscará sacar el mayor provecho, pero hay mundial. Entonces, eso disfrazará un poquito la situación. Distractor unos meses. Y va a incentivar un poquito la economía El turismo. del país en términos turísticos, pero digo, hay muchos factores. Después del 2026 yo creo que vendrán las complicaciones. Viene la neta. Correcto. Y en 2027 hay elecciones. Y en 2027 hay elecciones. Entonces, es muy difícil hacer un pronóstico. Les decimos lo que pasa hoy. Hoy está pasando lo que les acabamos de decir en cuestiones electorales. Dentro de un año no lo sabemos. Correcto.
En términos de aprobación gubernamental, pues claro, o sea, sería ingenuo pensar o decir, y lo hemos registrado, que no le ha pegado en su aprobación a la presidenta todo este escenario que describes en tu columna muy bien. Por supuesto que tiene efectos negativos para ella, que yo, por lo que observo, tienen perfectamente detectado. Claro. Con el discurso de la presidenta, con la manera en cómo lo han manejado en sus propios medios, e intentarán contener. ¿Se ha caído la presidenta dramáticamente? La verdad, pues es que no. Tampoco es cierto eso. Sigue teniendo niveles de aprobación que van por encima del 50%. Sí. 60 me arriesgaría yo. Así es. Claro, tuvo 80s. ¿Que ha bajado? Pues sí se ha bajado. Pero tampoco está reprobada. Claro. Los gobernadores igual. Sí, los gobernadores de Morena, pues ahí medio la llevan. O sea, pero tampoco están con aprobaciones del 10%. Correcto. Hay que ser justos en nuestros análisis y no hacer prevalecer lo que yo quisiera que ocurriera. No, si yo quisiera que ocurriera, pues me pongo a escribir tonterías. Pero, pues vamos a ir midiendo, ¿no? Esa es nuestra ventaja. Así es. A todos los pequeños que nos ven. Sí, la ventaja es que siempre como que nos enteramos un poquito antes de lo que está ocurriendo o estará por ocurrir. Quieren cambio, todos los opositores, lancen buenos candidatos y saquen a su gente a votar. Así como lo logró López Obrador, sacó a su gente a votar y lo adoraron. Recorran las calles, sus distritos, sus municipios, convenzan a la gente y que voten, ¿no? Generen cambios reales con la estructura que se cuenta actualmente. Lo hemos dicho muchas veces, el lugar, el área geográfica más cercana que tiene la gente para manifestar su conformidad o inconformidad es el municipio, ¿no? Así es. Tú ahí ves, ahí sí te das cuenta que pues, no te han bacheado, que no hay alumbrado, que el agua potable escasea, bla, 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 bla. Ah, bueno, pues, voto en contra de quien gobierna. Pero pues más o menos ahí la llevo y no hay tantas broncas y la inseguridad ha bajado. Voto a favor de quien gobierna y punto. Correcto. Ya no se puede haber reelección, bueno, el 2005 va a ser el último año. Pero después, pues votaré por el partido que gobierna o no votaré por el partido que gobierna. Se llama democracia. Así es, tienes esa posibilidad de escoger de toda una gama de partidos políticos la idea y la propuesta que más te convenza. Antes, en México y en muchos otros países, las decisiones se llevaban a cabo, pero por balazos, señor. Así es. A balazos se tomaba el poder. ¿Queremos eso? Que a balazos, otra vez, todo el siglo XIX y los primeros 20 años del 20 fue a balazos la democracia mexicana. Todo, fue una guerra civil interminable. Todos contra todos. Hasta que medio se estabilizó el país, ahí ya con Obregón, con Cádiz, todavía hubo guerra cristera, pero pues más o menos. ¿Queremos regresar a aquella época de los balazos y los cuartelazos? No inventen, no digan idioteces. El Pedro Ferriz y el Alasrac y todos esos tarados no tienen idea de lo que es una revolución. Así es. Mis abuelos sí, y me lo contaron muchas veces. No, para nada. Pero pues esa es la situación actual. Intentamos decir lo que ocurre y lo que sabemos que es preferencias a través de encuestas.